¿qué tal amigos? Bienvenidos a Barra Sabatina de Telebachillerato. En este tercer sábado, Rosy, de enero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Sí, ¿Cómo igualmente. estás? Muy bien, Rosy. ¿Qué tal la pasaste en diciembre? Perfecto, con mucha unión familiar sobre todo. Qué bueno, muy importante. Y hoy tenemos mucha información que compartir, ¿verdad? Así es, temas sociales, educativos y culturales, Rosy. Y además estamos en este lugar emblemático, bellísimo, que es la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, donde quiero comentarles, por si no lo saben, que el 97% de las actividades son gratuitas. Esto es una invitación para que vengan, conozcan y sean parte de todos los eventos artísticos, culturales que aquí se realizan. Además, decirles, Itzel, que este sábado tenemos un programa cargado de información, pero además temas que seguramente les van a encantar, como vamos a hablar del Día del Mariachi, del Día del Abrazo. Así es. Y de todas las actividades que se están realizando en nuestros centros educativos. Es por eso que sin más vámonos con nuestro segmento informativo. Acompáñenos. Bienvenidos al resumen noticioso de la Barra Sabatina de Telebachillerato. Les presentaremos los acontecimientos más relevantes de nuestra comunidad tebana. La Dirección General de Telebachillerato cerró con broche de oro el 2025, con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, así como los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. A través de una conferencia sobre la Cartilla de los Derechos Humanos de las Mujeres, donde participaron autoridades educativas y legislativas, se dejó en claro que si existiera una sociedad preparada en conocer los derechos humanos y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, el mundo cambiaría. El director general de Telebachillerato, Irving Mendoza Ruiz, reconoció el gran trabajo que se realiza en todas las instituciones de gobierno sobre el tema de la violencia de los derechos humanos durante todo el 2025. Somos una sociedad que está cambiando, que como dice el eslogan, se está transformando. Pero para poderlo hacer, debemos de seguir revolucionando conciencias. Y la forma como lo estamos haciendo son con ejemplos de acciones concretas que no tan solo quedan en un papel, sino que también el papel que desempeñamos del capítulo que estamos escribiendo en esta historia, que se llama Telebachillerato. Para Veracruz, como lo hemos dicho en Telebachillerato, es también una forma de identidad. Veracruz es territorio tebaeño. En estas ponencias sobre la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, se reconoció el gran trabajo que ha realizado en estos últimos años la maestra Marta Mendoza Parisi, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Acudieron a esta conferencia diputadas locales, así como autoridades educativas, donde reconocieron la labor sobre los derechos humanos de la maestra Marta Mendoza Parisi, quien recibió un reconocimiento. Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a la práctica educativa, en la cual se contó con la participación de docentes tebanos de diversos centros educativos. La premiación, llevada a cabo en la Ciudad de México, donde algunos premiados tuvieron la oportunidad de ir, destaca a los educadores dándoles un espacio y un agradecimiento a quienes, en aula, van más allá al educar a sus alumnos, aplicando estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras. Es el caso de las docentes Ana Laura Morales Julio y Ana Elisa del Rivero Martínez, quienes fueron recipientes de este reconocimiento. Ahora sí, lo que se premia es el reconocimiento al quehacer docente diario sobre las actividades que uno enseña a los alumnos, sobre los proyectos que tienen que realizar los alumnos. O me basé, mejor dicho, en un problema que encontraba desde generaciones atrás, que es ver cómo el estudiante o los estudiantes en general muestran apatía, desinterés, o está explicando
estamos explicando un tema y ellos te están mirando, pero su mente está en otro lado, ¿no? Está en la nube. Se originó a partir del programa La Escuela y Comunidad. Todos los maestros teníamos que implementar un proyecto para atacar la problemática que se suscitaba en ese momento en la comunidad, lo que es la enfermedad del dengue. Muchos estudiantes faltaban a la escuela por tener esta enfermedad y esto conllevaba a un bajo rendimiento escolar. En el aula invertida, en el material educativo que yo les aplico, tanto en el video como cuando están trabajando en equipo en el aula, ya utilizo esos temas, ya no les pregunto memorísticamente, ¿qué es un ecosistema? O cuáles son las líneas imaginarias del planeta, ¿no? Sino ya me voy a aplicarlo directamente con su vida cotidiana y entonces ellos ya empiezan a razonar utilizando el pensamiento crítico más profundo y entonces ya es que veo que si me contestan o no. Me siento muy contenta y satisfecha al saber que mi esfuerzo vale la pena, al transformar el pensamiento de cada alumno hacia un bienestar social y en común. Me hace sentirme que mi trabajo vale la pena y que tengo la responsabilidad y el compromiso de seguir preparándome. Haría falta que los docentes se autoobservaran, pero también observaran a los estudiantes, porque no fue fácil darme cuenta que los estudiantes no me estaban poniendo atención o que no me entendían. Aunque yo les preguntara dudas, no, pues no, nunca quieren alzar la mano, son muy pocos. Entonces, si los docentes no se ponen a observar más profundamente cada vez que entran al aula y ven a sus alumnos, pues no se van a dar cuenta de lo que realmente pasa. Antes de continuar con el segmento informativo de la Barra Sabatina, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales de Telebachillerato que aparecen en pantalla. Allí podrán encontrar más información del quehacer educativo de nuestro subsistema. Sigan con nosotros, continuamos con las noticias. La historia de las minas Veracruz se encuentra ligada a la minería. A finales del siglo XVII se descubrieron importantes vetas de oro y cobre en su suelo y laderas. También se extraía hierro y mármol. Aunque ya no se extraen minerales, existen cuevas que testifican aquella época. Fundada en 1808, Las Minas conserva un estilo colonial. Sus calles adoquinadas con mármol son muestra de la gran riqueza que tuvieron. Una experta de aquí de la zona mencionó que la ruptura que pueden observar aquí cuando venían bajando es una fragmentación del planeta por los movimientos tectónicos y esa presión que ejercieron las rocas, formaron diferentes piedras y minerales. El nombre de las minas es porque había yacimientos de oro, plata, cobre y otros minerales. En el año 2009, ante la necesidad de dar educación media superior y superior a cientos de egresados de secundaria y telesecundaria, se funda un centro de telebachillerato, beneficiando a diferentes comunidades de este municipio. Nosotros recibimos alumnos de diferentes comunidades, como lo son El Andaco, Molinillos, Carboneras, Rinconada, Rancho de la Virgen, y de ahí es donde nosotros tomamos nuestra matrícula y prácticamente también la mayoría son de aquí de Las Minas Veracruz. Este centro inició en instalaciones prestadas,
pero en 2011 obtuvo edificio propio. Durante 2009 al 2011 estuvieron los alumnos estudiando en instalaciones prestadas, en primarias, en ciertas áreas por parte de comisión, y finalmente en 2011 se crean las instalaciones donde nos ubicamos actualmente. Con una matrícula de 34 alumnos distribuidos en 3 grupos, este centro ofrece a sus estudiantes el área de químico-biológicas. Actualmente somos 2 docentes nada más, tenemos 3 grupos con un total de 34 alumnos. Segundo, cuarto y sexto semestre ubicando el área de químico-biológico. A partir del 2011 podemos contar 14 generaciones. También cuenta con proyectos productivos y actividades recreativas que han impactado en la comunidad. Llevamos el paraescolar de lo que es siembras, cosechas, huertos escolares, principalmente pues para fortalecer el enriquecimiento nutricional, ¿no?, que hace falta aquí hacia los jóvenes. Sembramos lo que es zanahoria, chile, lechuga. Aquí es muy común por la zona, el sol y todo eso, que haya incendios forestales. Últimamente ha habido demasiados aquí en esta zona. Entonces, pues nosotros optamos por comprar pinos y sembrarlos para reforestar más que nada nuestra zona, porque pues es nuestro municipio, aquí está nuestra escuela, nuestro hogar, nuestra gente. Pues una experiencia bella porque pues vemos que ya no va a haber tanta deforestación y estamos plantando el pino colorado que se conoce por aquí por la zona. Trabajo en equipo es lo que distingue al Centro Las Minas, además del fuerte nexo con la comunidad y sus instituciones. Tratamos de tener ese vínculo para integrar a los jóvenes también, que se sumen al desarrollo y al progreso de su misma comunidad. Relación tenemos con parte de comisión, tenemos relación con proyectos en municipio, protección civil, con los centros de salud. También hemos llevado a cabo diferentes actividades que ayudan a desarrollar habilidades pues más allá académicas, como lo repito, también actividades que tienen un impacto positivo en su música. En primera instancia tenemos también proyectos académicos que tienen que ver con la reforestación, que tienen que ver con los huertos, para que los estudiantes puedan desarrollar ciertas habilidades y como bien ustedes lo ven, tengan un impacto positivo en el entorno natural en el que nos encontramos. Con un excelente ambiente de trabajo, instalaciones propias y actividades que favorecen el desarrollo educativo de los jóvenes, el Centro de Telebachillerato Las Minas se ha consolidado, contribuyendo al engrandecimiento de más de 200 años de historia de la comunidad y del municipio de Las Minas. Una experta de aquí de la zona mencionó que la ruptura que pueden observar aquí cuando venían bajando es una fragmentación del planeta por los movimientos tectónicos, y esa presión que ejercieron las rocas, formaron diferentes piedras y minerales. El nombre de las minas es porque había yacimientos de oro, plata, cobre y otros minerales. Prácticamente de Europa vinieron aquí a la minería a sacar ese tipo de metales. Estamos en una actividad extra que era la recolección de piedras preciosas o minerales que se producen aquí en la zona. Aquí mis compañeros y yo nos dimos el trabajo de traerles algunos ejemplos de minerales. El granate es una piedra muy hermosa, la cual pertenece a un grupo de minerales silicatos y se caracteriza por su dureza y por su resistencia. Existen variedades de colores, principalmente el café, el amarillo, el verde. También tenemos la pirita, pues conocida como el oro de los tontos. ¿Por qué? Porque se confunde como oro. Este está hecho por hierro y azufre. También, de igual manera, este es utilizado principalmente en joyería, ya que su color amarillito y su brillo hacen que se vea la joyería más hermosa. Aquí podemos ver el cuarzo, el cual es un mineral con propiedades de dióxido de silicio. Es uno de los minerales más resistentes, ya que pueden permanecer en perfecto estado en la intemperie. Una cualidad que tiene el cuarzo es que tiene propiedades piezoeléctricas, ya que bajo cierta presión pueden generar descargas eléctricas. En las cuevas que están aquí alrededor es bastante común llegar y encontrarse restos de cuarzo.
El mármol que es una roca metafórica compuesta de carbono de calcio, principalmente se caracteriza por su color blanco. Se forma por lo que es de altas temperaturas. Esta roca se encuentra principalmente en laderas de las montañas. Aquí se encuentra la empresa donde se forma en polvo para después transformarlo en otros artículos. Familiares de algunos alumnos tienen pequeñas minas en las cuales pues extraen este tipo de minerales. Y bueno, gracias a esa actividad que hacen sus padres, bueno, nosotros también podemos conseguir este tipo de rocas o de piedras preciosas. También tenemos aquí un caracol fósil. Este caracol fósil se encuentra principalmente en mares y en ríos. También, como podemos escuchar y como podemos ver, aquí en nuestro municipio tenemos un gran río. Aquí nos vamos relacionando con geografía, principalmente cuando hablamos de placas tectónicas, relacionamos ese tema con la zona en la cual nos encontramos. Este es un proyecto que se relaciona con ciencias sociales, de igual manera se relaciona con reacciones químicas, es por ello que les platico sobre su composición química que tiene cada uno. Pues lo que se encuentra principalmente en donde nosotros vivimos, como demostrando que la belleza que se encuentra en nuestro municipio. Hasta aquí el resumen informativo de la Barra Sabatina. Quédense con nosotros, volveremos en una hora. En el Telebachillerato de Veracruz estamos muy orgullosos de nuestras maestras y de nuestros maestros. ¿Por qué? Porque a través de su experiencia, de su entrega, de su dedicación, que siempre lo hacen de una manera propositiva, logran que nuestros alumnos alcancen su desarrollo educativo. Hoy de manera especial queremos agradecer y felicitar a todos aquellos docentes que obtuvieron el reconocimiento a la práctica docente. Muchas felicidades. Gracias por transformar con excelencia. Mi nombre es Erika Ortiz Rodríguez, trabajo en el Telebachillerato Colonia Higueras. Me inscribí al concurso de reconocimiento de la práctica docente 2025. Hay 2 categorías, yo elegí la metodología. Yo participé con el proyecto velas repelentes contra el mosquito del dengue. Esto es porque en la escuela, en el Telebachillerato Colonia Higueras, las características que tiene el telebachillerato es que es una zona con mucha vegetación, y pues por las condiciones climáticas hay épocas donde prolifera el mosquito del dengue y obviamente el contagio del mismo. Hemos tenido alumnos que se han contagiado, incluyendo docentes, y viendo pues la importancia y pues que merma en la asistencia de los alumnos a las clases. Junto con compañeros del Telebachillerato Colonia Higueras hicimos un proyecto transversal donde incluimos a varias UAC, y obviamente impartidos por los maestros. Y en mi caso, que yo doy taller de Ciencias 2, mi práctica fue elaborar velas repelentes contra mosquitos. Esto lo hicimos en 3 momentos: invitarlos, hacerlos conscientes de la problemática que estaba generando, puesto que había muchos alumnos contagiados. Al hacerlo junto con varios docentes, yo me enfoqué en la parte práctica, que fue el llevarlo junto con la materia de taller de ciencias y aplicar el método científico. ¿Qué hicimos o qué hicieron los jóvenes? Bueno, primero fue indagar, buscar información. La segunda parte fue recabar la información y buscar opciones en donde nosotros pudiéramos hacer las velas, pero con materiales naturales, esto evitando químicos que nos fueran dañinos para la salud y utilizando recursos naturales. Esto fomentando lo que es el bienestar, la salud y obviamente la reutilización de algunos insumos. Al tener ellos la información, creamos las velas. Bueno, los jóvenes en la metodología fue deshacer la cera, buscar algunos elementos como fue el clavo, la canela. Algunos sí consiguieron las esencias de citronela, pero sí debe comentarse que es caro. Hicimos las velas, cada una de ellas tenía una característica en concentración para ver cuál de ellas iba a ser la más efectiva. Y los recipientes que se utilizaron en su mayoría eran reciclados. Entonces aquí también involucramos al joven con reciclado o la reutilización de insumos.
Una vez ya teniendo las velas, fue la siguiente, la última etapa, que fue la recopilación. Esto fue a través de encuestas. Quienes participaron al prender la vela veían cuántos de estas velas eran eficientes para ahuyentar a los mosquitos, dependiendo de la concentración, que fue la última etapa, en donde ellos recopilaron la información y ya sugirieron. Todo esto fue de forma cualitativa. ¿Cuál fue la intención, el propósito de este proyecto? Bueno, pues que los muchachos fueran autónomos, que tuvieran un trabajo colaborativo, pues al compartirse su información, ellos compartían la información y tenían una retroalimentación, y pues también era para ellos una parte socioemocional muy afectiva, muy agradable, porque cuando tenían sus velas en sus manos, obviamente ellos veían algo que nunca habían tenido, o habían tenido la posibilidad de crear unas velas. Y incluso algunos de ellos tuvieron la iniciativa de decir, vamos a hacer velas para venderlas, ¿no? Entonces, aplicando los 3 momentos, pues mi producto final, junto con ellos, fue las velas repelentes para mosquitos. ¿Qué experiencia me deja el haber hecho? Bueno, principalmente una reflexión que yo dejaría es que desafortunadamente en nuestro sistema no tenemos todos los insumos, un laboratorio como tal con todos los elementos para llevarlo a cabo. Sin embargo, eso no nos detiene ni a los jóvenes. Ellos siempre muy participativos, colaborativos, y más que nada se llevan el hecho de que no nada más con un químico pueden repeler a los mosquitos, que es una situación grave últimamente en Jalapa y en las zonas de las orillas de Jalapa, que es Colonia Higueras. Pues hay mucha vegetación, hay mucha humedad, y probablemente no tenemos la cultura del cuidado, la cultura de quitar objetos con agua acumulada, que es donde se genera el mosquito Aedes aegypti, que es el que contagia del dengue. Pues ellos hicieron conciencia, ¿no? Y que más allá de crear una vela, el cuidado a su persona, a su familia, a su salud, porque finalmente es una enfermedad que sí se puede prevenir. Elegir. En la vida siempre tienes que elegir, aunque no siempre es lo que esperamos. ¿Sabías que las matemáticas pueden mejorar las probabilidades de ganar? ¿Te interesa saber de qué manera? Lo ilustraremos con un juego de naipes, en donde el as de copas es el premio principal. ¿Dónde se encuentra esta carta? Toma una opción. Nosotros nos iremos por la de la derecha. Y bajo este supuesto, veamos qué hay en el centro. Y la respuesta del millón... ¿Cambias la carta o te quedas con la misma? Si te interesa saber sobre este caso, investiga en la internet el problema de Monty Hall y sabrás cuál es la opción que ahí se propone, además de su justificación. La probabilidad es una herramienta matemática que nace como una respuesta a la obtención de resultados favorables en los juegos de azar. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Basta con arrojarlo una y otra vez para ver qué cara es la que queda arriba. Sabes que las respuestas solo pueden ser un número del 1 al 6. ¿Qué probabilidad tiene de que caiga un 3 y de que aparezca el número 6? Y si el lanzamiento es de 2 dados, ¿cuál sería la probabilidad de que ambas caras cayeran en 1? ¿Qué pasa si agregamos un tercer dado? Hay muchos juegos de azar y todos tienen sus secretos. ¿Cuáles otros conoces? Pero el estudio de probabilidad se aplica también en otros campos, como veremos en el siguiente caso. Aquí te presentamos un juguete didáctico diseñado para niños en su primera infancia. El objetivo es oprimir 2 botones y ver con qué combinación se enciende la nariz del osito. El esquema muestra la lógica del circuito interno del juguete. La pila alimenta una lámpara que es controlada por 2 botones.
Los valores en la tabla representan la posición de los interruptores. El 0 es abierto y el 1 cerrado. ¿Cuál es la combinación que se necesita para que el foco esté encendido? ¿Qué probabilidad tiene el niño de encender la lámpara? Hagamos un cambio al circuito. ¿Cuál es la probabilidad de que el niño encienda la lámpara con esta nueva configuración? Construye la tabla y lo sabrás. Los ejemplos anteriores dan muestra de la aplicación de la probabilidad a situaciones comunes, pero esta parte de la matemática, en conjunto con la estadística, puede ser más compleja. Como ejemplo, tenemos a los algoritmos que se aplican en la actualidad para crear gustos y toma de decisiones a través del bombardeo de imágenes que vemos en la Internet. Otra aplicación se da en la inteligencia artificial, y aunque este término se escuche como ciencia ficción, estamos casi seguros que en algún momento has hecho uso de ella mediante aplicaciones que te ayudan a buscar información en la red. ¿Sabías que el mejor ejercicio para el cerebro es la lectura? Leer un libro es como hacer 10 o 30 sentadillas en 5 minutos. Así que te invitamos para que fortalezcas este músculo tan importante en tu cerebro a través de la imaginación, de la creatividad que nos puede dar un libro. Así que te vamos a presentar en el siguiente segmento un título para que lo consideres. Bienvenidos, amigos, a un programa más de Café con Letras. Vamos comenzando el año y con el año todos tenemos propósitos. Comenzar dietas, hacer ejercicio, salir a correr temprano, etc. Yo les quiero proponer un propósito muy importante, muy bonito y muy transformador: la lectura. Durante este año vamos a tener programas en donde les platicaremos la importancia de la lectura. Vamos a tener expertos, lectores, escritores y críticos que nos van a platicar cómo ha transformado la lectura en sus vidas. Pero hoy les quiero platicar algo muy breve: la importancia de la lectura en nuestro cerebro. En diciembre todos vimos cómo encienden y apagan las luces de los árboles de Navidad, de algunos arreglos navideños. Bueno, pues imagínate que una de esas luces, como prenden y apagan, son neurotransmisores. La lectura, conforme vamos leyendo, vamos agregando a nuestro cerebro ideas, imágenes. Por ejemplo, si yo les dijera en este momento, no se imaginen un elefante rosa, inmediatamente el cerebro lo hace, porque las palabras crean imágenes. Así es como esas lucecitas, conforme vamos leyendo, se van encendiendo y apagando. Al encender, pues obviamente hay capacidad de neurotransmisores. Es importante que ustedes sepan que la lectura reduce el estrés, que nos ayuda a tomar decisiones, a la inteligencia emocional y, la más importante, la empatía. Leer nos pone en otros escenarios, nos transforma y nos hace sentir como parte de una historia, y eso es sumamente maravilloso. También nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro, la memoria, ¿no? Entonces es muy importante la lectura en nuestras vidas. Todos los órganos los cuidamos: el estómago, la garganta, los ojos, a veces estéticamente los pies, las manos, el rostro. Pero ¿quién piensa en nuestro cerebro? En la mente. Y la mente también se cuida. Y una de las partes más importantes del cuidado de la mente es la lectura. Leer también es parte del cariño propio. Que vamos caminando por las calles, aquí principalmente en Jalapa, en el centro, donde encontramos muchas librerías, libros nuevos y libros usados. A mí me encanta pasar a las librerías de libros usados. Ahí es donde los hueles, los sientes, los revisas, los palpas. Atrévanse. Una tarde, ahorita en enero que está con la neblina, con el frío, vayan caminando y métanse a esas librerías. Hay librerías también en donde surten café, donde te puedes sentar a tomar un libro y leer. En Coatepec también hay muchísimos lugares de estos, luego les platicaremos. También es importante que si no tienes el hábito, lo hagas poco a poco. Obviamente,
cuando entramos a la escuela, los maestros erróneamente nos ponían a leer el Quijote, que obviamente era muy, muy extenso y no lo podíamos terminar. Yo les propongo que comiencen con cuentos cortos. Les propongo que comiencen con Julio Cortázar, un excelente escritor que tiene varias antologías de cuentos maravillosos, mágicos, totalmente que te explotan la mente. También te propongo que comiences a leer artículos. Ya ahora no está de más que lean lo que a ustedes les guste. Por mucho tiempo hubo una estigmatización en que los libros de superación personal eran lo peor que existía. Yo como maestra de lectura, como maestra de literatura, pensaba lo mismo. Hasta que un día me di por vencida y llegaban los chicos con cuentos que encontraban en internet y dije, con que lean está bien. Y entonces ahí les das esa apertura a los jóvenes. No los satanices diciendo, esto no lo puedes leer o esto sí lo puedes leer. No, tenemos libre albedrío y eso también se impacta en que tú puedes leer lo que tú quieras. Finalmente les quiero proponer que se atrevan. Es el primer paso, atreverse a tomar un libro, a hojearlo con H y sin H. Quiere decir que lo tomes, que lo observes, que lo sientas, que comiences a leer la primera página y si no te atrapa, déjalo, no pasa nada. Y entonces tomas otro y así. Recuerda que los libros te buscan. Ellos son los que te eligen. No olvides que cada libro es un nuevo comienzo. Y si en enero no lo hiciste, comenzamos en febrero, pero siempre es dar el primer paso. Mi nombre es Itzel Zambrano, nos vemos en la próxima cápsula. ¡Feliz año! El 21 de enero estaremos de fiesta y esto será en todo México porque vamos a celebrar el Día del Mariachi. ¿Sabías que la UNESCO en 2011 declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al mariachi? Y esto es gracias a nuestro patrimonio cultural que es la música. Así es, el mariachi, bueno, pues es originario del occidente de México y no solamente transmite música, transmite valores, transmite cultura y hasta lenguas indígenas que se han dado a conocer en todo el mundo. Hablando de que el mariachi es un patrimonio cultural, pues ahora los dejo con nuestra siguiente sección. Es un gusto dar a ustedes la bienvenida a la sección de cultura de la Barra Sabatina. El Centro Cultural de Coatepec es un espacio cuya misión es promover y difundir la cultura regional orientada a fortalecer tradiciones, identidad del pueblo y elementos de su región, vinculándose de esa manera con la comunidad. Durante el mes de enero, este recinto te ofrece varias actividades musicales, talleres y expoventas. En estos momentos se encuentra la exposición colectiva La 10ª Estampa, del taller de grabado experimental, en donde podrás disfrutar observando las obras de grandes artistas que ponen el alma en cada una de ellas a través del papel, la tinta y la gubia. Y en el tema musical, el siguiente sábado 25, en punto de la 1 de la tarde, se estará presentando la Orquesta de Guitarras de Jalapa. La Orquesta de Guitarras de Jalapa fue fundada a principios de los 90s y adscrita formalmente a la Secretaría de Educación de Veracruz. Desde ese entonces, se ha mantenido con actividad ininterrumpida, proyectando la música de guitarra mexicana con giras nacionales e internacionales, consolidándose como un referente cultural junto a la emblemática Orquesta Sinfónica de Jalapa. Su actividad constante ha sido fuente importante de promoción y difusión, celebrando aniversarios y realizando presentaciones en diversos foros de México y el extranjero, como Durango y Colombia, representando a México internacionalmente. Este 25 de enero, en punto de la 1 de la tarde, ven al Centro Cultural de Coatepec, consulta la información completa en redes sociales y sé parte de una experiencia musical de alto nivel. El Centro Cultural Ex Convento Betlehemita es un recinto emblemático ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad de Veracruz. Y te espera para compartir exposiciones de cine, literatura,
música, talleres y actividades inclusivas que fortalecen el diálogo y la vida cultural de nuestra comunidad. Este inicio de año te ofrece una programación diversa y gratuita, en la que destaca la proyección de la película documental Negra. Este filme cuenta las experiencias de 5 mujeres del sureste mexicano que sufren el racismo. Ellas comparten sus historias y procesos de resistencia. Este largometraje es dirigido por Medhit Tewolde Serrano. Ella es una mujer mexicana eritrea que nació en junio de 1981, originaria de Tamaulipas y residente en Chiapas. Negra ha sido ganadora a Mejor Largometraje Documental Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y también cuenta con mención honorífica del Premio José Riborosa de la Filmoteca UNAM, ganador de Lola Award en el Philadelphia Latino Film Festival y premio de la audiencia en Chicago Latino Film Festival. La cita es este viernes 23 de enero en punto de las 17 horas en el auditorio del Centro Cultural Ex Convento Betlehemita. El IMBAL es el organismo cultural responsable de estimular la producción, promoción, difusión de las artes y organizar la educación artística en todo el territorio nacional. Al respecto, te comentamos que este instituto cuenta con IMBAL Digital. Con este recurso tendrás acceso a transmisiones, recorridos virtuales, publicaciones digitales, podcasts y repositorio de investigación y educación artística. Para conocer estos materiales, ingresa a la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La palabra equilibrium significa equilibrio, el punto donde distintas fuerzas se encuentran para crear estabilidad y armonía. En la obra de Rafael Villar, el equilibrio no es solo un concepto físico, sino también visual y emocional. Cada pieza está pensada como una relación entre formas, espacios, peso y vacío. Su trabajo se mueve entre lo figurativo y lo abstracto. A veces reconocemos formas de la naturaleza, torsos, aves, nubes o flujos de agua. Otras veces, la geometría forma el control y construye un lenguaje propio. En muchas piezas, el artista juega con la gravedad, con bloques que parecen sostenerse en tensión, creando una sensación de movimiento y estabilidad al mismo tiempo. Rafael Villar trabaja especialmente con maderas tropicales como el chico zapote, un material ligado a los paisajes del Golfo de México y a su natal Tlacotalpan. Equilibrium está expuesta en la Galería Ramón Alba de la Canal de la Universidad Veracruzana y nos invita a reflexionar sobre el balance entre lo visible y lo invisible, entre la forma y la fuerza, sobre la necesidad de recuperar el equilibrio en el mundo marcado por el caos. Puedes visitarla de lunes a domingo en un horario de... Asimismo, festeja el 40 aniversario de este importante recinto con la exposición de este destacado creador y promotor cultural y ex académico de la Universidad Veracruzana. Explora y expande tu conocimiento. El mariachi, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El mariachi interpreta música tradicional y es elemento fundamental de la cultura del pueblo mexicano. La indumentaria tradicional está inspirada en el traje de charro. El vasto repertorio de los mariachis abarca canciones de las diferentes regiones de México: jarabes, minués, polcas, balonas, chotis, valses, serenatas, corridos y canciones tradicionales de la vida rural.
La música de mariachi moderna ha adoptado otros géneros musicales como la ranchera, el bolero ranchero e incluso la cumbia colombiana. El aprendizaje de oído es el principal medio de transmisión y las competencias técnicas se transmiten de padres a hijos. Un segmento importante de la Barra Sabatina es nuestro podcast Revolucionando Conciencias. Vamos a verlo. Hoy se enciende la chispa en tu mirar. Con cada paso hay un mundo por cambiar. Ideas que vuelan como el viento sin final. Revolucionando conciencias, todo puede empezar. Doctor Carlos Manuel Wells Rodríguez. Me da mucho gusto recibirlo aquí en el podcast de Revolucionando Conciencias. Usted es investigador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Justamente estamos hablando del tema de los fenómenos naturales y sobre todo el de las inundaciones, cómo vienen afectando cada vez que hay lluvias tan intensas, cómo de repente se desbordan ríos, cómo afecta a diferentes partes. Y ahorita el tema que estamos tocando, sí nos gustaría que nos hablara usted más sobre la prevención, ya cuando está en el momento y después, en cuestión de protección civil, para poder evitar daños, para salvar vidas. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, primero agradecerles la invitación y decirles que es un honor estar con ustedes y ojalá esta información sea útil para todas nuestras escuelas, el sistema de educación media superior y superior. Es una de las grandes situaciones y faltantes que tenemos en toda la educación de México, no solo de Veracruz. Desafortunadamente, nuestras escuelas no cuentan con un programa de protección civil escolar efectivo actualizado. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, un programa de protección civil escolar necesita como primero identificar cuáles son los peligros, es decir, lo que usted decía, estos fenómenos naturales, porque habrá ciudades como por ejemplo Veracruz que habrá que cuidarse de las olas de calor o de las enfermedades transmitidas por vector, y habrá, por ejemplo, en la Sierra de Zongolica, que habrá que cuidarse de los deslizamientos de tierra, y habrá que ver, por ejemplo, en Tuxpan, por la sequía y la falta de agua. Es decir, cada escuela deberá enfrentar diferentes amenazas. Y el problema es que desafortunadamente no sabemos cuáles son las amenazas de orden natural, así como hay amenazas de orden social, y además hay otras que son de orden químico organizativo, por ejemplo, por los laboratorios. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuáles son esas amenazas que pueden interferir y que pueden causar un daño. Y el peor de los daños, el daño más grande, es la pérdida de vidas humanas de un docente o de un joven, de un niño en edad escolar. Así es, eso es lo más preocupante y verdaderamente sabemos que pues cuando hay una situación de este tipo, cuando es un fenómeno tan fuerte, pues no podemos hacer más que cuidarnos, actuar inteligentemente y tomar medidas, como bien lo decías, doctor, drásticas sobre cómo podemos conducirnos. Y sí es un problema el saber que en las instituciones educativas no existen estas medidas tan precisas, porque nos enseñan a lo mejor a leer, escribir, a conocer la ciencia, pero a salvar nuestra vida, ¿de qué manera ante estos fenómenos? Y por eso es que sí me gustaría que, independientemente de todo esto, las recomendaciones básicas para todos estos estudiantes, por ejemplo, a lo mejor hay un riesgo que de repente sucede y corren. ¿Por qué no correr? O cómo actuar, o cómo mantener esa mesura, esa calma que se requiere. Sí me gustaría que en esta ocasión, aprovechando que está usted con nosotros, nos diera todos estos consejos, estas sugerencias, doctor. Bueno, yo les daré algunas ideas mínimas y voy a poner, por ejemplo, Cuba. El sistema educativo cubano, desde primaria hasta bachillerato, tiene incorporado la protección civil como un eje transversal de su sistema educativo. Ahorita, por ejemplo, hace unos días, seguro habrán escuchado en las noticias, que atravesó un huracán categoría 4 la isla. Sí. ¿Pérdidas humanas? Ninguna. Lo que ocurrió en Poza Rica en 1999 en el estado de Veracruz fueron más de 200 personas que desafortunadamente perdieron la vida, y lo que ocurrió desafortunadamente hace pocas semanas en el norte de Veracruz también, con más de 4 decenas de personas que perdieron la vida.
¿Y por qué en Cuba no pasó? Porque es un eje transversal al sistema educativo y les enseñan a identificar todas y cada una de las amenazas, y para cada una de ellas tienen un plan de actuación y un responsable de su implementación. Y el responsable no es una carga más para el maestro, es el sentido de co-construcción y de comunidad, es decir, hay un responsable estudiante, un responsable maestro, y ya evitamos que el directivo sea el responsable o que el maestro cargue con todo el peso, porque finalmente, si logramos el sentido de comunidad y de pertenencia, nos cuidamos todos. Las escuelas en el estado de Veracruz, pocas son las que tienen identificado una salida de emergencia, por ejemplo, ante un evento hidrometeorológico. Otra situación que hemos visto y que lo lamentamos mucho, pero que sabemos que particularmente este gobierno está muy cuidadoso de atenderlo, es con el tema de enfermedades transmitidas por vector, por ejemplo, el dengue. Pasamos lo de COVID y aprendimos mucho, y ahora con el dengue tenemos un repunte de casos de dengue en el estado de Veracruz. ¿Y quiénes son los primeros que tenemos que cuidar? Pues a nuestros infantes, a los pequeños, niños de primaria, de secundaria y por supuesto de bachillerato. Hace algunos años en el puerto de Veracruz hubo un proyecto sobre dengue y cambio climático que era desde Veracruz hasta Orizaba, y fue maravilloso como ver esos estudiantes, además de llegar a una vocación científica, lograron entender que hay medios naturales para prevenir la transmisión. Con una pequeña plantita que conocemos todo, que es con un olor fabuloso, que se llama citronela. Citronela, y el romper claro, la hoja de la citronela y ponerla en aceite y embarrarla y ponerse en las manos es un repelente natural. No, hombre, pues qué información tan buena. Yo creo que sí había escuchado que la citronela, tenerla espanta los mosquitos. Pues sí la había escuchado. Pero eso de aplicarla con este aceitito para prevenirlo, pues yo creo que es un buen momento de hacer o de sembrar la citronela. Y ver también, como usted dice, en qué lugares puede crecer, dónde se puede dar más. Incluso hasta podemos hacerle crecer esta plantita en muchos remedios, ¿no? Sí, son proyectos escolares transversales que puede participar el maestro de biología, el maestro de química, el maestro de literatura, de todas las áreas, y convergir de manera juntos en un proyecto educativo que sirva para prevenir. Se hace mucho para el caso de los sismos, y tenemos una fecha anual donde todos trabajamos para la prevención de los sismos, y se les dice no correr, tengan cuidado, no empujar, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente cuando ha ocurrido, no hemos tenido la precaución de que eso se lleve a cabo. Y eso es una llamada de atención para que los hagamos con mayor frecuencia. El definir los responsables y tener simulacros sin previo aviso nos ayudan con una cultura de la prevención. Y eso es lo que necesitamos, sin que haya previo aviso para que las cosas ocurran. Por ejemplo, vamos a hablar de una escuela primaria que tenemos aquí en la ciudad de Jalapa, que muchos la conocen, la escuela primaria Carlos A. Carrillo, allá por el rumbo de la avenida Ávila Camacho, que tiene salidas por los dos lados y que es muy complicado que hagan un simulacro, pero lo tienen que hacer porque además tiene 4 pisos y es una escuela complicada, igual la Benemérita Escuela Normal. Pero en el centro de la ciudad, por ejemplo, el Colegio Preparatorio de Jalapa, ¿no? Y por mencionar algunas escuelas, por ejemplo, la escuela Enrique Cerrepsa, y así la Josefa Ortiz y muchas otras que necesitan trabajar de manera conjunta para tener su programa de protección civil con 5 pequeñas acciones. Identificar y determinar sus riesgos, tenerlos mapeados en un croquis para tener las salidas, definir sus responsables, hacer su plan de simulacros y iniciar la capacitación. Son 5 pequeños pasos que podríamos empezar en el corto plazo y que yo estoy seguro que este gobierno del estado de Veracruz seguramente va a iniciar con esta campaña porque es importantísimo. Se viene un futuro cada vez más incierto asociado al cambio climático. Tenemos olas de calor, vamos a tener frentes fríos, tenemos huracanes. Veracruz es el estado que lo tiene todo, todos los fenómenos naturales y todo el año. Salimos de uno y viene el próximo. Y no hay mejor estrategia que estar preparado. Así es, la prevención es lo primordial, y ahora sí, como podríamos estar bien atentos a este tema, a lo mejor podríamos tomar medidas prontas de estar atentos a lo que escuchamos, aprender y poner en práctica y guardar a lo mejor los documentos o papeles importantes que en bolsitas de plástico
tener una mochila preparada, descubrir qué otros caminos alternativos puedes tomar para llegar a la escuela, por todo lo que se dice, porque usted mismo lo ha comentado, tenemos varios fenómenos. Y si estos fenómenos, si nosotros no tenemos la prevención y no ponemos justamente la atención en cada uno, detallitos pequeños, cómo estar atentos a lo mejor si empieza la lluvia o si hay algo, estar atento a los medios de comunicación que también nos ayudan a prevenir, ¿no? Desastres, o sea, porque usted, como lo dijo de Cuba, ¿cómo es posible que ahí no hubo y como aquí sí hay? Entonces, qué bueno que ya se esté implementando, doctor, y pues a mí sí me gustaría que nos hablara muchos más temas que a estos jóvenes, a nosotros, a los maestros, padres de familia, pues nos van a ayudar precisamente para salvar nuestras vidas. Sí, yo les agradezco mucho y yo creo que los jóvenes son los agentes de cambio. Si tú a un niño lo instruyes en el camino de lo que tiene que hacer, él va a llegar a su casa y a preguntar, mamá, papá, ¿por qué no tenemos nuestras actas de nacimiento y nuestros documentos personales en una bolsa siglo, cuidando de que se puedan mojar? O mamá, papá, ¿por qué no tenemos mosquiteros si tenemos temporada de dengue? Es decir, los niños, los jóvenes, son quienes bien educados pueden ser la transformación que necesita la sociedad para una cultura de la prevención. Así es, pues ya escucharon estos consejos del doctor Carlos. La verdad es que es bien importante, que se ve pequeño, pero es significativo para cuidarnos, para prevenir y pues para salir adelante y evitemos pues que haya pérdida, al contrario, salvemos nuestras vidas. Pues muchas gracias. Revolucionando conciencias, transformando vidas, siempre tiene información al día y queremos que el próximo episodio también estén muy atentos porque también vamos a hablar temas interesantes en el que nos van a ayudar mucho a ser personas precavidas. Tu participación es muy importante. Síguenos en redes sociales, envíanos tus comentarios, nos interesa mucho qué es lo que opinas de nosotros. Vamos a una pausa, continuamos. Gusto que sigan con nosotros en esta barra sabatina. Quiero platicarles algo bien interesante. Rosy, ¿te gusta abrazar? Me encanta abrazar. A mí también me gusta mucho abrazar. Fíjate que el 21 de enero, Kevin Savorny en 1986 se dio cuenta de que la gente le faltaba como que afecto y entonces propuso que se celebrara el Día Internacional del Abrazo. Perfecto. Y bueno, además de esto se ha considerado como una terapia ya que se libera oxitocina, la hormona del amor, ¿no? Pero esta es una invitación, ¿verdad? A demostrar en público sus afectos sin sentirse mal y además tomarlo como una terapia, porque en verdad abrazar alimenta el alma, ¿no? Y hay que saber abrazar. Hay que saber abrazar, porque hay abrazos de 2 segundos. Aquí hay un dato importante y bien interesante. Después de 10 segundos de abrazo, se empieza a provocar esta hormona tan hermosa del amor, como dices tú, que es la oxitocina. Entonces abracen mucho, pero más de 10 segundos. Perfecto. Y bueno, ya que hablamos de este autocuidado, vamos ahora con nuestra sección de salud, Itzel, que hoy veremos un tema muy importante. Y dice la licenciada en enfermería, Yasmín del Carmen Rueda, que hay que cuidarnos desde la base. ¿Y esto cuál es? Los pies. Entonces, vamos a ver esta sección que seguramente les va a encantar. Ciclo. Conociendo más de la salud de los pies. Tema. Contrarrestar la hiperhidrosis en los pies o sudoración excesiva. El mal olor también es una afección. Puede ser que tengan tiña pedis o incluso puede tener una resequedad en la piel y eso es lo que nos está provocando una bromohidrosis, que es olor en los pies. También existen tratamientos, uno de ellos que pueden pues sí ocupar en casa o aplicar en casa es el lavado de los pies con un jabón neutro o un jabón de tea tree. Eso les va a ayudar mucho a eliminar los malos olores.
usar un desinfectante de calzado diario, esto es como la pasta dental, todos los días, porque si nosotros tenemos una enfermedad en los pies, como la hiperhidrosis o la bromohidrosis o hongo en la piel, pues se queda esta afección, estas bacterias se quedan en los calcetines o calcetas y en el mismo zapato, y entonces se hace un círculo vicioso, nunca vamos a terminar con él. La recomendación es no usar talcos, ya que los talcos, si te sudan los pies, pues va a ser una maceración entre los dedos y nos va a seguir provocando pues una dermatomicosis. Si nosotros tenemos una resequedad en los pies, pues nos va a seguir resecando los pies. Entonces, como tal, no hay ningún apoyo usando el talco. Se recomienda una loción pédica para eliminar los malos olores y combatir pues la bacteria que nos está causando este mal olor. Y por supuesto, ir con el podólogo o el médico familiar. Además de esta afección, hay pues deformidades en los pies, que pues eso se va adquiriendo con un calzado inadecuado, con alguna enfermedad que por ahí podamos tener, incluso con microtraumatismos nos pueden ir deformando nuestros piecitos o nuestras uñas. Esto nosotros como podólogos también nos encargamos de atender. Esto se hace con una evaluación biomecánica para ver de dónde viene de raíz esa deformidad. Existen muchas técnicas para ir corrigiendo, ¿sí? Pero esto se hace pues con una evaluación biomecánica. También vamos a prevenir estas deformidades usando, por ejemplo, los chicos que están en algún deporte, usar un zapato adecuado, ir si es requerido con el fisioterapeuta, que normalmente les hace ejercicios que van a fortalecer los músculos, los ligamentos, los tendones, y nos van a ayudar bastante a prevenir alguna lesión. Tema: elomas plantares. Se refiere a callosidades dolorosas en el metatarso o parte reversa superior del pie. Entre otras afecciones, vamos a encontrar los elomas plantares, que son también producidos por una biomecánica inadecuada. Esto es en la parte del metatarso, vamos normalmente a encontrar una callosidad que se va formando en forma de círculo y va cambiando de coloración. Este es un amarillo más profundo, el cual es muy doloroso y es normalmente por un calzado inadecuado. Hay que hacer una radiografía o un estudio biomecánico para saber qué tipo de pisada y de pie tiene para pues darle las sugerencias necesarias para el calzado. Esto se puede retirar, sí, pero si nosotros no cambiamos el calzado, pues va a seguir persistiendo. También existen los elomas dorsales, que es en el dorso del pie, o laterales, que también son muy dolorosos. Tenemos la resequedad en los pies o callosidades, que se pueden confundir también con los elomas, pero estas callosidades normalmente salen en el talón y pueden ser muy dolorosas
Y ahí es sí necesario que asistan con su podólogo para que hagan un desbridamiento, den un tratamiento adecuado. En este caso normalmente se da una urea al 20% o al 40% en casos de piel agrietada, pero si es necesario retirar para poder hidratar profundamente con la crema la piel. Recomendaciones para prevenir hongos en las uñas de los pies. Importante que no se automediquen, que vayan directamente con su médico familiar o un podólogo para evitar riesgos por la automedicación. Pueden llegar a quemar la piel o la lámina unguial, que es la uña, para evitar hongos en las uñas, hongos en la piel, en este caso la tiña pedis. Les voy a hacer algunas recomendaciones para que sigan en casita y no irriten su piel y evitar y prevenir pues estas afecciones. Es muy importante que si tienen mucha sudoración en sus pies, los laven todos los días con un jabón neutro, los sequen con toquecitos, no arrastrando la toalla. Usen una toalla especialmente para los pies y usen una loción pédica. Si no hay loción pédica, un desodorante para pies. Que sea dermatológico. También es importante secar el calzado, ponerlo, llegar del trabajo, de la escuela, y ese zapatito los vamos a poner todos los días en el sol o en un lugar que nos pueda favorecer el secado. Es importante en las temporadas de lluvia que se intercale el zapato y no ponérselo mojado, ya que vamos a evitar la tiña pedis o el sabañón, como lo conocen. En pacientes con diabetes infantil, es muy importante el cuidado de la piel, ya que vamos a evitar alguna herida o inclusive una úlcera. Es muy importante que si tú eres un paciente con diabetes, te estés autocuidando esos pies. ¿Y de qué manera lo vas a hacer? Es verlos todos los días, como la coloración, la textura de la piel, si hay algún cambio, y lavarlos, secarlos, y es muy importante hidratarlos con una crema que sea para piel reseca, ya que esta enfermedad nos va a provocar resequedad en la piel. También es importante el cambio de calcetines. El cambio de calcetines es de todos los días. No quitármelos hoy y volvérmelos a poner mañana. Es todos los días un cambio limpio. Zapatos secos y de preferencia no usar talcos. Y también, recalco, muy importante, no la automedicación o lo que me dijo la vecina o la tía, por lo que a mí me hace bien, a ti te puede afectar severamente en tu cuerpo. En caso de no tener 2 o 3 pares de zapatos más, las recomendaciones son usar un cepillo de dientes, aunque sea de uso, para hacer nuestro lavado de uñas todos los días al bañarnos, lavarnos bien las uñitas, usar un palillo para limpiar sin picar, sin llegar a picar la piel. Arrastramos toda esa maceración que se hace en los canales unguiales. También se recomienda el secado de zapato, ya sea ponerlo al sol, si el clima no favorece, podemos comprar un secador de zapatos, o si no podemos comprar el secador de zapatos, lo podemos, pues sí, poner atrás del refrigerador para mantener nuestros pies libres de hongos. Tema: recomendaciones finales en el pie sano y prevención del pie diabético. Recuerden que la podología
es una manera de prevención. O sea, nosotros vamos a prevenir enfermedades. Por ejemplo, la diabetes mellitus no la prevenimos, pero sí podemos prevenir un pie de riesgo o un pie diabético. Actualmente realizo mi servicio social en la clínica del ISSSTE, Región Jalapa, en el área de cirugía, en la cual he visto cómo pacientes con diabetes mellitus de diferentes edades han ingresado por un mal manejo de su pie diabético o un pie de riesgo, el cual ya cuando ingresan, pues normalmente es para una amputación, ya sea de dedo o de su extremidad completa. Entonces todo esto lo podemos prevenir con nuestro médico familiar, con nuestro nutriólogo. Una buena alimentación, teniendo diabetes mellitus, nos va a ayudar a prevenir un pie diabético o una ulceración. El podólogo te va a ayudar a prevenir también un pie de riesgo, un pie diabético, con el zapato adecuado y con la forma de la limpieza de tus uñas y de tus pies, de tu piel. Entonces, sí te invito a que prevengas enfermedades, no solo las sencillas, sino principalmente, si eres un paciente con diabetes, un pie diabético. Existe una alternativa a los suplementos vitamínicos para reforzar el sistema inmunitario, una fórmula gratuita que además ayuda a combatir el estrés. El abrazo es más que una manifestación de afecto. Este contacto de expresión emocional y comunicación va más allá de las palabras y repercute a nivel físico, psicológico y social. Esta interacción fomenta la secreción de hormonas como la dopamina, serotonina y oxitocina, que reducen los niveles de estrés, dolor y presión arterial. Los abrazos son una farmacia natural que genera una sensación de bienestar y calma. Activan las hormonas de las emociones positivas y regulan el sistema inmunológico. Abrazar genera estados de bienestar, tranquilidad y confianza. El 11 de septiembre de 2001, el impacto de 2 aviones comerciales sobre las Torres Gemelas en Nueva York fue un hecho que el mundo presenció a través de las transmisiones de televisión, cámaras de algunos turistas y teléfonos móviles, dejando una sensación de incredulidad, asombro y temor entre la población norteamericana. Wall Street, corazón de la ciudad de los rascacielos, es conocida como el centro financiero más importante del mundo, símbolo del progreso y poder económico estadounidense. Se enfrentó a un hecho del cual no había precedentes. No tardaron los medios de comunicación masiva en preguntarse quiénes eran los responsables y empezar a señalar posibles culpables. Días después, el presidente George Bush dio unas conferencias de prensa usando un lenguaje muy simple, donde este atentado terrorista, posteriormente denominado un acto de guerra, fue perpetrado por extranjeros, quienes eran los malos, mientras que el pueblo norteamericano encarnaba el bien con sus valores morales basados en la ética protestante, la libertad y el individualismo. Al estilo de una película hollywoodense, se impuso una sola versión de los hechos en todos los medios de comunicación. Después de muchas reuniones, el gobierno de los Estados Unidos decidió castigar a los culpables mediante una invasión militar en Afganistán, país que, según ellos, albergaba a los responsables de los atentados terroristas, cuyo líder era el millonario saudita Osama Bin Laden, quien se convirtió en el hombre más buscado del grupo terrorista Al-Qaeda, principal sospechoso de los atentados en Nueva York. El papel desempeñado por las grandes corporaciones de transmisión de información, CBS, BBC, NBC, por
por citar algunos, fue crucial al difundir una narrativa gubernamental donde se justificaba la intervención militar del ejército norteamericano, en conjunto con fuerzas militares de la OTAN y con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU en países considerados enemigos, bajo el nombre de Guerra contra el Terror, desinformando y creando una versión única de los hechos sin dar espacio a los interlocutores que no estaban de acuerdo. Durante la guerra de Vietnam, las imágenes en televisión de niños muertos y aldeas incendiándose generaron en la población de Estados Unidos un rechazo y protestas masivas por la guerra. Años después, durante las invasiones de Afganistán e Irak, los medios de comunicación pasaban imágenes de destrucción de campos de entrenamiento, de terroristas y refugios sin mostrar personas. Esto evitó crear ese sentimiento de empatía hacia el otro, cuyas condiciones de vida eran precarias. Las grandes cadenas de televisión son empresas privadas guiadas por la lógica de la ganancia y tienen el poder de moldear e influenciar la opinión pública al monopolizar el mercado de la transmisión de contenidos visuales y de audio. De esta forma, se genera un mercado de clientes cautivos donde la información se masifica como una mercancía, a tal grado que éstas deciden de qué se puede hablar y de qué no vale la pena ni mencionar. La industria del entretenimiento, que recauda millones de dólares, propicia que estos consumidores sean sujetos pasivos, quienes, sometidos ahora a una sobreproducción de información, les resulte más difícil discernir la información veraz y útil de las banalidades que difícilmente crean las condiciones para el surgimiento de un público crítico e informado. La globalización ha incrementado el uso de las tecnologías de la información en los últimos años, a tal grado que el fenómeno de las masas alrededor de una pantalla de televisión se ha convertido en individuos aislados, pegados a los teléfonos móviles, comunicándose a través de texto o imágenes, o creando contenido desde cualquier lugar, sin interacción física con otras personas. Ambos fenómenos pueden dificultar a las personas desarrollar una capacidad autocrítica. La imposición de discursos desde esferas públicas o privadas hacia amplios sectores de la población conlleva una desinformación o la adopción de mensajes que penetran en la mente de las personas, creando la falsa conciencia de que son opiniones propias, cuando en realidad no ocurre así. Esto puede conducir a formas de pensar y vivir inauténticas, como lo mencionó el filósofo alemán Heidegger. Por citar un ejemplo, el uso del teléfono móvil se ha vuelto casi imprescindible. Pero, ¿es absolutamente necesario tener un teléfono móvil? ¿Debe ser un teléfono con todas sus aplicaciones o podría ser uno con funciones básicas? Es decir, solo llamadas y mensajes de texto. Si en tu familia o comunidad nadie usara un teléfono móvil, ¿sería posible llevar a cabo todas las actividades cotidianas? Un médico o un profesionista en la ciudad necesita un teléfono. Un campesino también lo necesita. El desarrollo científico, tecnológico del último siglo ha traído muchos beneficios para los seres humanos, pero también problemas como contaminación de ríos y mares, sobreexplotación de recursos, pobreza, enfermedades, calentamiento global, aislamiento, estrés, migración, aumento de enfermedades, además de una creciente digitalización de la economía con grandes desigualdades entre países y regiones. El filósofo francés Michel Foucault utilizó el término biopolítica para mencionar cómo el cuerpo de las personas puede ser sometido y controlado por el Estado a través de instituciones como la escuela, los hospitales, instituciones mentales o las cárceles. Lógicamente, en contra de la voluntad de las personas que ingresan. Años más tarde, Byung-Chul Han, filósofo coreano, estableció que actualmente las personas se someten voluntariamente a una especie de panóptico digital, aceptando las condiciones de que los servicios de las plataformas como Google, Facebook, Yahoo, YouTube, TikTok, Instagram les imponen. Estas plataformas, además de tener datos básicos de los usuarios, pueden usar algoritmos para detectar patrones o tendencias de cualquier persona y enviar, de acuerdo con sus preferencias detectadas, promociones de páginas donde se vean servicios o mercancías que más le agraden. De esta manera, lo mantiene en constante búsqueda y uso de su servicio.
Byung-Chul Han ha mencionado que el teléfono móvil o teléfono inteligente, smartphone, reduce la complejidad al facilitar la búsqueda de números o usuarios. Esto explica por qué ya casi nadie recuerda los números de sus contactos. Además de los hábitos de lectura en papel, en las generaciones de jóvenes han estado cambiando. Algunos estudios indican que los jóvenes leen menos en papel y consumen más medios digitales. Esto también puede afectar o modificar la capacidad crítica de quienes prefieren los medios digitales para acceder a una información más rápida. Tal es el caso de la plataforma Twitter, donde incluso políticos importantes y líderes de diversas áreas envían mensajes con límite de palabras y caracteres, porque así lo impone la plataforma. Esta información de corto alcance se vuelve tendencia y después, tan pronto como se generó, termina. No importando si es real o una noticia falsa, se vuelve tema de conversación y quienes la consumen se apropian y difunden nuevos términos donde los que no los utilizan pueden quedar al margen de este fenómeno. La velocidad de esta información muchas veces no da tiempo para reflexionar, analizar ni criticarla por su poca vigencia. Estas herramientas son imprescindibles tanto para las ciencias en general como en las ciencias humanas. Algunos académicos creen que las humanidades ya no tienen más conceptos que aportar, que han perdido autoridad moral bajo el peso de los relativismos y las llamadas teorías débiles, donde cada individuo puede a través de los medios digitales crear contenidos y tener su verdad. Hay una tendencia hacia la fragmentación y la pérdida de las identidades regionales por la llamada revolución digital. Sin embargo, también todo movimiento trae como contrapartida un movimiento de resistencia por quienes desean seguir conservando sus costumbres. No solo a nivel del consumo digital, se observa la tendencia hacia la exaltación del yo. Por ejemplo, cada vez existe un mayor número de personas que se tatúan, se hacen modificaciones corporales o incluso operaciones de cambio de sexo, donde se mutilan órganos sanos y usan hormonas para convertirse en personas del sexo que ellos consideran les corresponde. Estas tendencias ideológicas, que en las palabras del economista Santiago Armesilla forman parte de una metafísica del yo, presentan riesgos a la salud de quienes, en su afán por encontrar su identidad, son capaces de llevar a cabo acciones en contra de su propia biología. La comunicación digital actúa frente a la comunidad, propiciando el aislamiento físico de las personas, donde se sustituye la interacción cara a cara a través de videollamadas o mensajes de texto o voz. Esta ventaja comunicativa, sin necesidad de viajar, también conlleva ciertos riesgos. El pasar largas horas frente a la pantalla de algún dispositivo puede provocar trastornos de sueño, estrés, falta de actividad física, ansiedad y riesgo de ataques a datos personales y la privacidad, así como adicción a las redes y los productos que este medio promociona. Esta herramienta tecnológica debe limitar su uso como un medio para facilitar la transmisión de información, no como un fin de consumo sin sentido. Pues sigamos hablando del Día Internacional del Abrazo. Más que un gesto de cariño y afecto, esto nos provoca salud, tanto físicamente como en la salud mental. Es importante que conozcan estos datos curiosos acerca del abrazo. En Latinoamérica es un lugar en donde abrazamos muchísimo. El mexicano, por lo regular, es abrazador por naturaleza. Desde pequeños las mamás nos enseñan que un abrazo te fortalece, te da cariño y te dice aquí estoy. Los mexicanos tendemos a dar abrazos cuando es nuestro cumpleaños, cuando celebramos algo o cuando estamos muy tristes y demostramos aquí estoy.
Es importante que sepan otros datos curiosos. El abrazo debe durar más de 10 segundos para que comience a liberar la hormona del amor llamada oxitocina. El abrazo es importante que se realice todos los días por lo menos a 10 personas. Abrazar a 10 personas diariamente nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Nuestra comunidad tebana promueve el afecto entre pares. El consejo de día es abracen, abracen mucho. Acompáñanos a ver esta sección de Noticiero. Nuevamente les presentamos las noticias del sector educativo. Agradecemos que nos sigan acompañando. A continuación, más noticias de nuestro subsistema. La Dirección General de Telebachillerato cerró con broche de oro el 2025, con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, así como los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. A través de una conferencia sobre la Cartilla de los Derechos Humanos de las Mujeres, donde participaron autoridades educativas y legislativas, se dejó en claro que si existiera una sociedad preparada en conocer los derechos humanos y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, el mundo cambiaría. El director general de Telebachillerato, Irving Mendoza Ruiz, reconoció el gran trabajo que se realiza en todas las instituciones de gobierno sobre el tema de la violencia de los derechos humanos durante todo el 2025. Somos una sociedad que está cambiando, que como dice el eslogan, se está transformando. Pero para poderlo hacer, debemos de seguir revolucionando procesos. Y la forma como lo estamos haciendo son con ejemplos de acciones concretas que no tan solo quedan en un papel, sino que también el papel que desempeñamos, el capítulo que estamos escribiendo en esta historia, que se llama Telebachillerato. Para Veracruz, como lo hemos dicho en Telebachillerato, es también una forma de identidad. Veracruz es territorio tebaino. En estas ponencias sobre la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, se reconoció el gran trabajo que ha realizado en estos últimos años la maestra Marta Mendoza Parisi, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Acudieron a esta conferencia diputadas locales, así como autoridades educativas, donde reconocieron la labor sobre los derechos humanos de la maestra Marta Mendoza Parisi, quien recibió un reconocimiento. Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a la práctica educativa, en la cual se contó con la participación de docentes tebanos de diversos centros educativos. La premiación, llevada a cabo en la Ciudad de México, donde algunos premiados tuvieron la oportunidad de ir, destaca a los educadores dándoles un espacio y un agradecimiento a quienes, en aula, van más allá al educar a sus alumnos, aplicando estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras. Es el caso de las docentes Ana Laura Morales Julio y Ana Elisa del Rivero Martínez, quienes fueron recipientes de este reconocimiento. Ahora sí, lo que se premia es el reconocimiento al quehacer docente diario sobre las actividades que uno enseña a los alumnos, sobre los proyectos que tienen que realizar los alumnos. O me basé, mejor dicho, en un problema que encontraba desde generaciones atrás, que es ver cómo el estudiante o los estudiantes en general muestran apatía, desinterés, o estamos explicando un tema y ellos te están mirando, pero su mente está en otro lado, ¿no? Está en la nube. Se originó a partir del programa Hablo de Escuela y Comunidad. Todos los maestros teníamos que implementar un proyecto para atacar la problemática que se suscitaba en ese momento en la comunidad, lo que es la enfermedad del dengue. Muchos estudiantes faltaban a la escuela
tener esta enfermedad y esto conllevaba a un bajo rendimiento escolar. En el aula invertida, en el material educativo que yo les aplico, tanto en el video como cuando están trabajando en equipo en el aula, ya utilizo esos temas, ya no les pregunto memorísticamente, ¿qué es un ecosistema? O cuáles son las líneas imaginarias del planeta, no, sino ya me voy a aplicarlo directamente con su vida cotidiana, y entonces ellos ya empiezan a razonar utilizando el pensamiento crítico más profundo, y entonces ya es que veo que si me contestan o no. Me siento muy contenta y satisfecha al saber que mi esfuerzo vale la pena, al transformar el pensamiento de cada alumno hacia un bienestar social y en común. Me hace sentirme que mi trabajo vale la pena y que tengo la responsabilidad y el compromiso de seguir preparándome. Haría falta que los docentes se autoobservaran, pero también observaran a los estudiantes, porque no fue fácil darme cuenta que los estudiantes no me estaban poniendo atención o que no me entendían. Aunque yo les preguntara dudas, no, pues no, nunca quieren alzar la mano, son muy pocos. Entonces, si los docentes no se ponen a observar más profundamente cada vez que entran al aula y ven a sus alumnos, pues no se van a dar cuenta de lo que realmente pasa. La historia de las minas Veracruz se encuentra ligada a la minería. A finales del siglo XVII se descubrieron importantes vetas de oro y cobre en su suelo y laderas. También se extraía hierro y mármol. Aunque ya no se extraen minerales, existen cuevas que testifican aquella época. Fundada en 1808, Las Minas conserva un estilo colonial. Sus calles adoquinadas con mármol son muestra de la gran riqueza que tuvieron. Una experta de aquí de la zona mencionó que la ruptura que pueden observar aquí cuando venían bajando es una fragmentación del planeta por los movimientos tectónicos, y esa presión que ejercieron las rocas, formaron diferentes piedras y minerales. El nombre de las minas es porque había yacimientos de oro, plata, cobre y otros minerales. En el año 2009, ante la necesidad de dar educación media superior y superior a cientos de egresados de secundaria y telesecundaria, se funda un centro de telebachillerato, beneficiando a diferentes comunidades de este municipio. Nosotros recibimos alumnos de diferentes comunidades, como lo son El Andaco, Molinillos, Carboneras, Rinconada, Rancho de la Virgen, y de ahí es donde nosotros tomamos nuestra matrícula, y prácticamente también la mayoría son de aquí de Las Minas Veracruz. Este centro inició en instalaciones prestadas, pero en 2011 obtuvo edificio propio. Durante el 2009 al 2011 estuvieron los alumnos estudiando en instalaciones prestadas, en primarias, en ciertas áreas por parte de comisión, y finalmente en 2011 se crean las instalaciones donde nos ubicamos actualmente. Con una matrícula de 34 alumnos distribuidos en 3 grupos, este centro ofrece a sus estudiantes el área de químico-biológicas. Actualmente somos 2 docentes nada más, tenemos 3 grupos con un total de 34 alumnos, segundo, cuarto y sexto semestre, ubicando el área de químico-biológico. A partir del 2011 podemos contar 14 generaciones. También cuenta con proyectos productivos y actividades recreativas
que han impactado en la comunidad. Llevamos el paraescolar de lo que es siembras, cosechas, huertos escolares, principalmente pues para fortalecer el enriquecimiento nutricional, ¿no?, que hace falta aquí hacia los jóvenes. Sembramos lo que es zanahoria, chile, lechuga. Aquí es muy común por la zona, el sol y todo eso, que haya incendios forestales. Últimamente ha habido demasiados aquí en esta zona, entonces pues nosotros optamos por comprar pinos y sembrarlos para reforestar más que nada nuestra zona, porque pues es nuestro municipio, aquí está nuestra escuela, nuestro hogar, nuestra gente. Pues una experiencia bella porque pues vemos que ya no va a haber tanta deforestación y estamos plantando el pino colorado que se conoce por aquí por la zona. Trabajo en equipo es lo que distingue al Centro Las Minas, además del fuerte nexo con la comunidad y sus instituciones. Tratamos de tener ese vínculo para integrar a los jóvenes también, que se sumen al desarrollo y al progreso de su misma comunidad. Relación tenemos un parte de comisión, tenemos relación con proyectos en municipio, protección civil, con los centros de salud. También hemos llevado a cabo diferentes actividades que ayudan a desarrollar habilidades pues más allá académicas, como lo repito, también actividades que tienen un impacto positivo en su música. En primera instancia tenemos también proyectos académicos que tienen que ver con la reforestación, que tienen que ver con los huertos, para que los estudiantes puedan desarrollar ciertas habilidades y como bien ustedes lo ven, tengan un impacto positivo en el entorno natural en el que nos encontramos. Con un excelente ambiente de trabajo, instalaciones propias y actividades que favorecen el desarrollo educativo de los jóvenes, el Centro de Telebachillerato Las Minas se ha consolidado, contribuyendo al engrandecimiento de más de 200 años de historia de la comunidad y del municipio de Las Minas. Una experta de aquí de la zona mencionó que la ruptura que pueden observar aquí cuando venían bajando es una fragmentación del planeta por los movimientos tectónicos, y esa presión que ejercieron las rocas, formaron diferentes piedras y minerales. El nombre de las minas es porque había yacimientos de oro, plata, cobre y otros minerales. Prácticamente de Europa vinieron aquí a la minería a sacar ese tipo de metales. Estamos en una actividad extra que era la recolección de piedras preciosas o minerales que se producen aquí en la zona. Aquí mis compañeros y yo nos dimos el trabajo de traerles algunos ejemplos de minerales. El granate es una piedra muy hermosa, la cual pertenece a un grupo de minerales silicatos y se caracteriza por su dureza y por su resistencia. Existen variedades de colores, principalmente el café, el amarillo, el verde. También tenemos la pirita, pues conocida como el oro de los tontos. ¿Por qué? Porque se confunde como oro. Este está hecho por hierro y azufre. También, de igual manera, este es utilizado principalmente en joyería, ya que su color amarillito y su brillo hacen que se vea la joyería más hermosa. Aquí podemos ver el cuarzo, el cual es un mineral con propiedades de dióxido de silicio. Es uno de los minerales más resistentes, ya que pueden permanecer en perfecto estado en la intemperie. Una cualidad que tiene el cuarzo es que tiene propiedades piezoeléctricas, ya que bajo cierta presión pueden generar descargas eléctricas. En las cuevas que están aquí alrededor es bastante común llegar y encontrarse restos de cuarzo. El mármol, que es una roca metafórica compuesta de carbono de calcio, principalmente se caracteriza por su color blanco. Se forma por lo que es de altas temperaturas. Esta roca se encuentra principalmente en laderas de las montañas. Aquí se encuentra la empresa donde se forma en polvo para después transformarlo en otros artículos. Familiares de algunos alumnos tienen pequeñas minas en las cuales extraen ese tipo de minerales. Y gracias a esa actividad que hacen sus padres, nosotros también podemos conseguir ese tipo de rocas o de piedras preciosas. También tenemos aquí un caracol fósil. Este caracol fósil se encuentra principalmente en mares y en ríos. También, como podemos escuchar y como podemos ver, aquí en nuestro municipio tenemos un gran río.
Aquí nos vamos relacionando con geografía, principalmente cuando hablamos de placas tectónicas, relacionamos ese tema con la zona en la cual nos encontramos. Este es un proyecto que se relaciona con ciencias sociales, de igual manera se relaciona con reacciones químicas, es por ello que les platico sobre su composición química que tiene cada uno. Pues lo que se encuentra principalmente en donde nosotros vivimos, como demostrando que la belleza que se encuentra en nuestro municipio. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales oficiales del subsistema para continuar informados sobre el quehacer de nuestra comunidad. Están apareciendo ahora mismo en pantalla. Y, a nombre de todo el equipo de producción, apreciamos su atención y compañía y los invito para que sigan aquí en La Barra Sabatina. Muchas gracias. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas dunas de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeó, pidió a su padre: ayúdame a mirar. El libro de los abrazos del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Hola, muy buenos días, o quizás vayan a ser buenas tardes, no lo sé. Mi nombre es Mirna Ojeda Melgarejo, soy licenciada en Pedagogía, pertenezco al Telebachillerato Colonia Higueras de la zona Jalapa A. Y vengo hoy con ustedes a expresarles o compartirles mi experiencia en el concurso de la práctica educativa. Participé en la materia de psicología. La invitación nos llega en julio, agosto, más o menos del 2024. Y empezamos a generar nuestro contenido. Y bueno, yo participé en esta materia. Me costó un poco, he de decirlo, ya que tenía yo materias ya salientes del MEPEO, que es Psicología 1. Sin embargo, con el apoyo del maestro Carlos, que fue quien nos invitó a esta experiencia, y por supuesto también del coordinador Octavio, que también nos guió, nos invitó, nos dio las facilidades, participé con esta materia relacionando esta con la UAC de recursos socioemocionales, específicamente en los ámbitos del cuidado corporal y también de las emociones. Elegí el camino de las metodologías, y las metodologías que yo apliqué en mi práctica durante todo el semestre que se impartió esta materia de psicología fueron las de aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. También participé con gamificación, que fueron las cosas que fuimos haciendo durante todo el semestre con los chicos. Obviamente el trabajo individual y por supuesto pues también la exposición del docente. ¿Cómo se llamó mi proyecto? Mi proyecto tiene un nombre extenso que es Entiendo y expreso mis emociones porque conozco cómo es y cómo funciona mi cerebro. El objetivo de este proyecto era que los chicos identificaran en su ambiente, en su diario vivir, situaciones donde ellos identificaran emociones que de alguna manera los permean. Y bueno, al estar nuestro telebachillerato en una zona pues de las orillas, los chicos se enfrentan a muchas situaciones de drogadicción, falta de socialización, problemas familiares, etcétera. Entonces experimentan o tienen vivencias muy fuertes
acerca de sus emociones. Y bueno, el primer bloque nos habla sobre dónde surge la psicología, las distintas corrientes teóricas y también nos habla sobre las áreas de aplicación de la psicología. El proyecto de este primer bloque consistía al final en entregar o representar un sketch donde ellos pudieran incluir todos los conocimientos que se adquirían en el bloque. Ponemos en práctica lo que es la gamificación, un juego para que ellos pudieran formar los equipos que se llama El Barco se hunde. Formar los equipos. Después de esto empezamos el trabajo tanto individual como colaborativo porque los equipos tenían que designar un líder con la ayuda de sus chicos de equipo, repartir los contenidos, cada quien ir e investigar y ampliar el contenido individual, después traerlo al equipo, socializarlo, hablar sobre una situación problemática que se les enfrentara y relacionarlo obviamente con las teorías que eran las temáticas que estaban investigando para también exponerlo y continuar con la realización o la construcción del guión, buscar la música, el vestuario, etcétera, presentar la exposición y luego reforzarlo con este sketch o con esta participación donde ellos finalmente daban una reflexión de cómo se aplicaba la teoría, cómo se vivía y cómo ellos también podían manejar sus emociones en esta situación cotidiana que ellos estaban expresando. Para el segundo bloque, nosotros vimos lo que es el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de las neuronas a nivel fisiológico y cómo también se expresan las emociones. Seguí más o menos la misma metodología con un juego. En esta ocasión hicimos un juego del chocolate, donde los chicos tenían que agacharse, o sea, tenían que hacer movimientos en el cuerpo y agacharse por un chocolate, pero también con la finalidad que a la hora de estar experimentando el juego, ellos reconocieran e identificaran las emociones y cómo estaba reaccionando, o si se daban cuenta cómo reaccionaba su cerebro. Al final los chicos, el proyecto de este bloque, ellos tenían que entregar una construcción de una maqueta. El trabajo fue muy similar, pero en esta ocasión los chicos trabajaron por grupo, es decir, se hicieron varias láminas que se pegaron en el salón y posteriormente lo vaciaron o lo transformaron en una maqueta que ellos hicieron en 3D. Este fue el trabajo de mi materia, enfatizando mucho sobre la UAC de Recursos Humanos, lo importante que es cuidar nuestro cerebro, nuestras emociones, cómo se construyen, etc. Me llevó a una reflexión muy importante, que nosotros los docentes tenemos una capacidad y un amor inmenso por nuestros chicos. Siempre nos quedamos con el anhelo y el deseo de darles más. Me gustó ver la participación de los jóvenes, cómo se inmiscuyen, cómo ellos les encanta, la verdad, aprender a través del juego, no hay duda de eso. Y bueno, les invito a que participen en estos procesos que nos dejan una gran satisfacción, que nos dejan experiencia y bueno, que finalmente están ahí para nosotros, investigar y bueno, aventarnos con todo y miren, pues podemos obtener una medalla como nos tocó ahora a nosotras. Entonces, los invitamos a que lo hagan y bueno, con gusto, en cualquier momento, en el Telebachillerato Colonia Higueras puedo verlos. Mi nombre es Mirna Ojeda Melgarejo para servirles. Y bien, Rosy, pues finalizamos esta barra sabatina. Queremos agradecer a toda la dirección general, a todos los que hacen parte de esta grabación, de este programa que por muchos años se ha mantenido al aire y que seguiremos siempre al aire. Por supuesto, con la participación, ¿verdad?, de los docentes, coordinadores y supervisores que siempre están enviándonos material y, claro, con los alumnos que hacen posible que esta modalidad siga adelante. También queremos agradecer a quienes nos han permitido disfrutar estas instalaciones, como es a la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Por supuesto, invitándolos a que vengan, conozcan, también sean parte de todas las actividades que aquí se desarrollan y además disfruten de una vista hermosa hacia los lagos.
Y pues no me queda más que decir a TV Más gracias por ser parte de nuestra transmisión y esperamos verlos el próximo sábado. No se lo pierdan. Excelente inicio de año y lo mejor también para ustedes. Un abrazo. Nosotros somos Rosy Hernández y Itzel Zambrano. Nos vemos el próximo sábado.